Universidad de Cundinamarca. Fundamentos de electrónica digital. Leyes de Kirchhoff. Historia. Las leyes de Kirchhoff fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1845, cuando él aún era un estudiante. ¿Para qué sirven las leyes de Kirchhoff? Estas son muy utilizadas en la ingeniería eléctrica para obtener valores de la corriente y el potencial en cada punto de un circuito eléctrico. Fluyen de la ley de la conservación de la energía. Dichas leyes nos permiten resolver los circuitos utilizando el conjunto de ecuaciones al que ellos responden. Existen dos leyes de Kirchhoff. La primera, regla de nodos de Kirchhoff o ley de corriente. Segunda ley, regla de mallas o ley de tensiones. La ley de corrientes de Kirchhoff, o también llamada primera ley de Kirchhoff, denotada con las siglas LSK, describe cómo se comportan las corrientes presentes en un nodo de un circuito eléctrico. Entendamos que un nodo es un punto de una conexión entre dos o más componentes que tienen una conexión común. Frecuentemente, un nodo es representado con un punto en un circuito. La ley nos dice que en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Veamos este nodo. Están presentes 4 corrientes, de las cuales solamente una de ellas ingresa al nodo, la corriente 1. Las otras 3 salen del nodo. Por lo tanto, siguiendo el planteamiento de la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que la suma de las corrientes que salen debe ser igual a la suma de las corrientes que entran al nodo, se tendría lo siguiente: la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3 más la corriente 4, o lo que es igual, la corriente 1 menos la corriente 2 menos la corriente 3 menos la corriente 4 es igual a 0. Segunda ley de Kirchhoff. Ley de mallas. Cuando un circuito posee más de una batería y varios resistores de carga, ya no resulta tan claro cómo se establece la corriente por el mismo. En ese caso es la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff, que nos permite resolver el circuito con una gran claridad. En un circuito cerrado, la suma de las tensiones de batería que se encuentran al recorrerlo siempre serán iguales a la sumatoria de la caída de tensión existente sobre los resistores, como la fórmula lo representa. El próximo ejemplo es un circuito que posee 2 baterías y 2 resistores y se desea saber cuál es la tensión de cada punto. Con referencia al terminal negativo de B1, al que se le colocó un símbolo que representa a una conexión a nuestro planeta y al que llamamos Tierra o masa. Se debe considerar al planeta Tierra como un inmenso conductor de la electricidad. Las tensiones de fuente simplemente son las indicadas en el circuito, pero si pretendemos aplicar las caídas de potencial en los resistores, debemos determinar primero cuál es la corriente que circula por aquel. Para determinar la corriente, primero debemos determinar cuál es la tensión que todas nuestras fuentes sumadas. Observe que las dos fuentes están conectadas de modo que sus terminales positivos están galvánicamente conectados entre sí por el resistor R1. Eso significa que la tensión total es la suma de ambas fuentes, si no la resta. Con referencia a la Tierra, la batería B1 eleva el potencial a 10 voltios, pero la batería B2 lo reduce en 1 voltio. Entonces la fuente que hace circular corriente es en total de 10 menos 1, igual a 9 voltios. Los electrones que circulan, por ejemplo, saliendo de B1 y pasando por R1, luego pierden potencial en B2 y atraviesan R2 para calcular la corriente circulante. Podemos agrupar entonces a los 2 resistores y a las 2 fuentes.